Muy buenas tardes, continuamos con el programa de participación ciudadana. Comenzamos ya la segunda entrevista en la que seguiremos hablando sobre el desarrollo sostenible, la eficiencia energética, el reciclaje, la innovación industrial, el consumo responsable, el cambio climático y la conservación y mejora del ecosistema tanto terrestre como marino. Y para ello contamos con Gilberto Martel Rodríguez, vocal miembro de la Junta Directiva de Turcom. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por invitarnos. Lo primero que me gustaría preguntarles es saber qué papel ocupa la participación ciudadana en este desarrollo sostenible. Bueno, es fundamental, ¿no? De hecho, el movimiento ecologista en general es una herramienta, una forma de participación ciudadana fuera de los elementos reglados, ¿no? De ir a votar o no, ¿no? Y en este sentido hay que entender que la participación ciudadana no debe ser simplemente participar en una información pública o situaciones por el estilo, ¿no? Sino que debe ser algo fomentado e incentivado. Cuando nosotros nos enfrentamos a un proceso de información pública o un debate social, muchas veces la ciudadanía se encuentra fuera un poco de juego porque no tiene toda la información, porque no existe transparencia también en la información, o la información es muy técnica y difícil de entender, y en ese sentido nosotros siempre hemos reivindicado que se tienen que abrir procesos participativos. La administración pública debe ser generosa de alguna forma e incentivar esos procesos participativos, ayudando a que colectivos, asociaciones o ciudadanía, personas individuales puedan entender qué es lo que se quiere debatir. Imagínate, un proceso participativo típico es una ordenación urbana de un municipio, por ejemplo, o un plan territorial, y traducir esa información a la ciudadanía y abrir procesos con tiempo, con calma, para recoger las inquietudes de la población o de los colectivos en ese tipo de instrumentos o en ese tipo de herramientas, ¿no? Eso es muy importante para transitar hacia una democracia más participativa, donde se genere confianza entre la ciudadanía y la administración pública y que realmente seamos todos partícipes, porque participar también significa ser corresponsables, ser partícipes de la toma de decisiones, y que cuando se desarrolla algún proyecto o algún tipo de iniciativa sea un reflejo realmente de la ciudadanía, no simplemente de un criterio estrictamente técnico o político en un determinado momento, sino que sea partícipe. Esto a veces genera mucho miedo por parte de los responsables públicos, los técnicos, porque piensan que se van a complicar la situación abriendo ese tipo de procesos. Pero yo, por mi parte, los colectivos ecologistas consideramos que es todo lo contrario, porque las decisiones que se tomen se van a enriquecer, van a ser incluso más fácilmente aceptadas por parte de la ciudadanía que ha sido partícipe de ese proceso, van a ser mejor entendidas, con lo cual, si queremos transitar hacia ciudades, hacia islas, hacia sociedades más sostenibles, es fundamental la participación ciudadana. Y en este sentido, no solo la participación ciudadana de la gente más activa, como podemos ser colectivos ecologistas, gente más informada, sino puntos de vista que a veces no se tienen en cuenta. Me pongo un ejemplo típico, por ejemplo, en el tema de la movilidad. Cuando vamos a diseñar la movilidad de una ciudad, de un barrio, ¿por qué no tenemos la perspectiva de los niños y las niñas que tienen que transitar, ir todos los días al colegio, que a veces se ven en riesgo, que no se sienten libres en sus entornos porque el vehículo, por ejemplo, el coche, el vehículo motorizado es una amenaza? O el punto de vista de las personas mayores, que también usan muchísimo la ciudad, son peatones, cogen la guagua, se mueven entre barrios y no están bien conectados. Es decir, esos puntos de vista, esas perspectivas a veces se pierden porque nos hemos convertido en todo este tema de procesos participativos en cuestiones tecnocráticas puramente. Y esa perspectiva, yo sé que a lo mejor puede ser más compleja o hay que buscar metodologías participativas para trabajar con diferentes lenguajes, pero no es que sea importante, es que es fundamental. Si queremos hablar de sostenibilidad, tenemos que hablar de participación ciudadana. ¿Y existen buenos canales de comunicación a los que acudir, pues ya sea para proponer iniciativas, informar de problemas o simplemente pedir información de los procesos que están en ese momento abiertos? Sí, bueno, indudablemente no existen. Es decir, la participación ciudadana en el cuerpo normativo a nivel de directivas europeas, legislación nacional, incluso local, cada vez adquiere más importancia, pero desde el punto de vista reglado, desde el punto de vista formal. Y existen normativas incluso que nosotros usamos muchísimo, ¿no?, los colectivos ecologistas, de acceso a la información ambiental, por ejemplo, de obligación de acceder a la información ambiental. Antiguamente era peor aún porque todavía sigue habiendo falta de transparencia, pero hay una obligación de ser transparentes en cuanto a la información, sobre todo que tiene que ver con el medio ambiente.
Pero eso no significa que sean canales abiertos, a veces tienes que estarlos reivindicando, pidiendo, incluso presentando recursos para poder acceder a esa información. Y después la información no es realmente fácil de traducir para poder después participar de ese proceso, ¿no? Hay muchísimos ejemplos. Muchas veces la participación se convierte en cumplir la formalidad de un elemento reglado. Es que, oye, voy a sacar un proyecto adelante, tengo que someterlo a información pública, lo intento someter a la información pública el mínimo tiempo posible, incluso en periodos que a veces es complicado de acceder porque la gente está de vacaciones y demás. Es un caso típico que suele ocurrir. Entonces no existe una voluntad real porque haya participación. En otros casos sí existe, hay algunas iniciativas, pero dependen mucho de la voluntad de los técnicos, de las personas que estén llevando adelante ese tipo de proyectos. Poco a poco yo entiendo que está habiendo un cambio cultural en ese sentido, pero todavía los canales no están abiertos y dependen a veces del voluntarismo de la administración que quiere abrir esos procesos, ¿no? Y después falta cultura participativa y herramientas, porque no es lo mismo, por ejemplo, se ha dado el caso, ¿no?, de lanzar a presupuestos participativos en algunos ayuntamientos o votar alguna decisión, bueno, la típica, ¿no?, que todos conocemos como ejemplo, ¿no?, el caso de las canteras, de dedicarse a no poder fumar en la playa o no, cosas por el estilo, ¿no? Pero yo creo que votar una iniciativa tan simple, tan simplista, a lo mejor es un avance, es un paso, pero es empobrecedor, porque lo interesante no es la votación final, sino el proceso de debate que se cree en la sociedad, que la gente se informe, se forme sobre esos asuntos y después tome decisiones con más fundamento, ¿no?, y con más rigor. Creo que los canales no están abiertos y a veces están de alguna forma bloqueados. Todavía nos queda mucho por caminar en ese sentido. Bueno, hablemos un poquito de todos los temas que he mencionado antes. Me gustaría centrarme ahora con uno en concreto y saber a qué nos referimos cuando hablamos de eficiencia energética. ¿Eficiencia energética? Bueno, concretamente, ¿no? No, eficiencia energética, evidentemente estamos hablando de consumir la energía para obtener un servicio concreto, pero con la mínima energía posible, ¿no? Un ejemplo sencillo en donde estamos ahora iluminados, podemos conseguirlo con un elemento de iluminación de bajo consumo o que consuma más energía, ¿no? La cuestión es producir luz, ¿no?, al iluminar este elemento. Pero en eficiencia energética no hay que quedarnos ahí en los elementos si son más eficientes o no, que la tecnología avanza, cada vez hay electrodomésticos más eficientes y demás, y bueno, hay un avance que no depende de nuestra voluntad. Yo creo que yo hablaría incluso hablaría de alfabetización energética, entender qué es la energía, cómo podemos reducir nuestro consumo cambiando hábitos o incluso diseñando nuestras viviendas de forma diferente, cómo acceder también a las energías renovables, y no tienen por qué ser energías renovables como se está hablando de grandes parques eólicos o campos fotovoltaicos, sino más simples, ¿no? Yo siempre digo que las casas tradicionales canarias eran un ejemplo de eficiencia, porque tenían dos elementos muy sencillos, que uno eran los tendederos, una azotea o un tendedero donde tender la ropa, con lo cual te evitas una secadora, que es un elemento que consume muchísima energía, o los patios de luz, ¿no?, que nos aprovechaban al máximo la luz natural para iluminar nuestras viviendas, incluso las ventilaban, nos ahorrábamos aire acondicionado y en gran parte la iluminación. Dos elementos tan sencillos, tan tradicionales, hoy en día en los nuevos diseños urbanos, en pisos y demás, a veces se pierden, ¿no? Y estamos hablando de tecnologías de alta eficiencia o de introducción de energías renovables que a veces no son accesibles a la ciudadanía, y nos estamos olvidando de cuestiones más básicas, ¿no?, de cómo cocinar nuestros alimentos, muchos aspectos que tienen más que ver con la vida cotidiana y que nos ayuden a gestionar la energía eléctrica, en este caso del que estamos hablando, o el confort en una vivienda, de forma más eficiente. Y algo tan simple también como un detalle que, hablando de energía y de energías renovables, un detalle que a mí me llama muchísimo la atención desde hace muchos años, es que Canarias es uno de los lugares que está en el norte de África, pero políticamente inserto en la Unión Europea, con menos superficie de captadores de energía solar térmica, es decir, agua para calentar agua, para sustituir los termos eléctricos de toda Europa, ¿no? Hay países como Grecia o islas del Mediterráneo que nos superan, pero con creces, ¿no? Y bueno, eso llama la atención, es decir, la energía más fácil, más barata, más económica, incluso se fabrica en Canarias, hay fabricantes de energía solar térmica aquí en el municipio, hasta hace poco en el municipio de Telde, hoy en día en el Polígono Industrial de Arinaga, pues es algo que no es tan común en nuestras azoteas, ¿no?, si observamos nuestros edificios, ¿no? Entonces,
Poco a poco hace falta un cambio cultural en ese sentido y que también sea participado, ¿no? Porque ahora con el proceso de transición ecológica y transición energética que se suele llamar, hay una apuesta muy fuerte por los sistemas de energías renovables concentrados, grandes parques eólicos, grandes huertas solares, ¿no? Superficies ocupadas por campos fotovoltaicos muy grandes, ¿no? Centralizados en las grandes eléctricas también y en las grandes corporaciones de electricidad. El ejemplo del salto del bombeo reversible de Soria Gira es un ejemplo de ese modelo, pero que está dejando de lado un poco la ciudadanía, y creo que debemos cambiar un modelo más participativo, más democrático, donde los beneficios también de ese nuevo modelo energético también repercutan directamente en la sociedad. Claro, es que al final yo creo que hay dos problemas. Uno, que mucha parte de la sociedad no está muy concienciada sobre todavía de cuidar el planeta porque es necesario. Y dos, que muchas veces la gente que realmente no está muy interesada en el tema escucha eficiencia energética y no sabe que pueden hacer cosas muy básicas en casa, en el día a día, que aporten a esa eficiencia energética. Escuchas eficiencia energética y dices, pues las compañías de energías renovables, pero no te lo bajas a tu día a día. Entonces creo que también eso es uno de los problemas. Sí, evidentemente, por eso hablaba al principio, usé la palabra alfabetización energética, ¿no? Es decir, debemos cualificarnos, debemos formarnos, incluso yo creo que desde la escuela se puede aprender, ¿no? Sí, totalmente. Hay ingenieros yo soy ingeniero técnico industrial, ¿no? Cuando salí de la carrera a veces, y hoy en día es cada vez más complicado interpretar un recibo de la luz, por ejemplo, ¿no? Esa formación te da posibilidad de tomar decisiones por ti mismo y no estar al amparo de otros que saben y ser un elemento pasivo, te conviertes en un elemento activo. Y por eso yo invito a formarse, a informarse y a tomar partido en todo este proceso y en todos los debates. Se está produciendo un debate muy importante con el tema de transición energética a nivel global y la ciudadanía tiene un papel muy importante, no podemos perder ese carro, pero para eso tenemos que informarnos, tenemos que formarnos. Y fíjate que no es solo un tema de conciencia a nivel de cuidar el medio ambiente, es un tema de cambio de modelo económico, porque ¿por qué ahora hay una aceleración tan importante de esos grandes proyectos? Porque es que son rentables económicamente, y la rentabilidad económica, hasta hace poco el modelo de combustibles fósiles es el modelo centralizado en grandes centrales, donde era solo o la inversión pública masiva o inversores privados los que capitalizaban, grandes corporaciones multinacionales normalmente, capitalizaban todo ese sistema de producción y de transporte y distribución de energía, pero el modelo de las energías renovables puede ser más distribuido, con lo cual puede convertir a los consumidores también en productores. Se habla de prosumidores, es como un nuevo concepto, ¿no? Y eso cambia, y eso también quizás da mucho miedo al sistema que ya está establecido en cuanto a perder el control. Yo creo que no hay que tener miedo, hay que aplicar la inteligencia, aplicar la tecnología, y la ciudadanía y la administración pública creo que tiene un papel de árbitro muy importante para evitar otra vez los monopolios, ¿no? En cuanto al sector de las renovables, ¿no? Yo veo, en el movimiento ecologista vemos con bastante preocupación esas grandes superficies de campos fotovoltaicos que, aunque sea con energías renovables, están ocupando suelo rústico, están modificando el paisaje y están centralizando en pocas manos lo que sería una inversión que podría estar descentralizada sin ocupar suelo rústico. Imagínate la cantidad de suelo urbano que tenemos ya en Canarias desarrollado, con cubiertas tanto privadas, naves industriales como públicas, ¿no? Que podrían ser utilizados como fuentes de producción de energía. Y yo creo que es prioritario usar esos espacios antes que ocupar suelo rústico, que forman parte del paisaje. El suelo también es fijación de carbono, también es lugar de drenaje de agua cuando llueve para alimentar los acuíferos y demás. Y cuando estamos con esa locura de esos campos fotovoltaicos, los grandes parques eólicos en manos de grandes corporaciones privadas, yo creo que se está perdiendo un poco el norte de lo que puede ser un cambio de modelo. Un cambio de modelo no solo de tecnología, sino un cambio de modelo también más social, ¿no? Bueno, hablemos un poco de su asociación. Cuéntenos de manera breve cuál es su labor, los objetivos, las funciones de la asociación, y sobre todo si realizan algún tipo, pues, de proyecto o iniciativa de participación ciudadana. Bueno, hay primero entender el colectivo Turcón Ecologistas en Acción, un colectivo que este año cumple 40 años desde su creación. Se fundó
por parte de José Manuel Espiño Mailán, un profesor que vino de Lugo, empezó en la educación primaria, en aquella era maestro, ¿no? Y daba de ciencias naturales en el Colegio Esteban Navarro, ¿no? En el Calero, y como herramienta educativa creó un grupo naturalista que lo llamaron Turcón. Turcón es el nombre que viene de la paloma turqué, que es una paloma endémica de la laurisilva, supuestamente extinguida de la isla de Gran Canaria en su momento, y sirvió como elemento de atracción para esos niños, niñas de quinto, sexto de la educación general básica en aquella época, ¿no? Hoy en día de primaria, pues motivarlos con la naturaleza y con el aprendizaje de la naturaleza. Y crearon ese grupo ecologista en el año 1982 en este colegio, creando los primeros jardines escolares, el entorno del Colegio del Calero, que todavía se conserva, el Esteban Navarro, y a raíz de ahí, cuando esos niños y niñas salen del colegio, pues empiezan a estar en la sociedad. Ya desde el primer momento este colectivo fue reivindicativo, reivindicando pues papeleras, fíjate, algo tan sencillo como que no existían en Telde, algo tan simple como eso, o luchando contra los vertidos ilegales, o el corte de árboles, las palmeras que están ahí detrás del colegio, en esa época se querían cortar y las consiguieron salvar, y poco a poco ese colectivo se ha abierto a la sociedad. Entonces, la raíz del colectivo Turcón Ecologista de Nación es la educación ambiental. A raíz, sobre todo en la década de los 90, empezamos a desarrollar un programa de senderismo a través de la isla de Gran Canaria, fuimos pioneros en ese campo, con el objetivo de dar a conocer la isla, los valores naturales y patrimoniales, y sensibilizar a la población gran canaria, ahí con ese lema del año 92, de los años 90, ¿no? De conocer para conservar, con un programa de rutas que solamente lo paramos en todo este proceso con el estado de alarma y con la pandemia, ¿no? Y ese ha sido uno de los espíritus del colectivo Turcón. La educación ambiental, concienciar para valorar y defender nuestro patrimonio y nuestra naturaleza. ¿Qué ocurre? Que en todo ese proceso pues surgen situaciones pues, de amenaza hacia ese patrimonio que estamos intentando defender. Entonces ahí el colectivo ha tomado parte activa en múltiples proyectos, iniciativas, ¿no? Desde los 28 años que llevamos manifestándonos para la reivindicación y recuperación de los picachos en Telde, ¿no? Ejemplo del patrimonio histórico de este municipio, defensa de yacimientos arqueológicos, luchar también por un nuevo modelo en cuanto a infraestructuras también, ¿no? Las amenazas, por ejemplo, de la tangencial de Telde, este tipo que amenaza precisamente a este barrio donde se encuentra esta emisora, y cambiar un modelo en ese tipo, defender el campo de volcanes de Rosiana como un espacio natural protegido, y no solo en el ámbito de Telde, ¿no? El tema de las extracciones de arena en el litoral, que en su época, o las extracciones de áridos que destruyeron nuestros campos de volcanes. Hoy en día seguimos trabajando y con el espíritu de la educación ambiental, esperando recuperar esos elementos del senderismo y la educación, pero sin perder de vista esa función social de ayudar a reivindicar y estar en los procesos participativos, reivindicar un mundo diferente, ¿no? Hay colectivos, compañeros y compañeras que están trabajando presentando alegaciones en ámbitos fuera de aquí, desde el tema de la protección de las dunas de Corralejo hasta espacios como lo que ocurre con el tema del bombeo que hablaba de Soriachira, u otro tipo de iniciativas, ¿no? Perdona, Gilberto, por supuesto. Le tengo que parar. Está claro que podemos hablar mucho tiempo, pero se nos ha acabado. Ha sido un placer hablar con usted, ha sido una charla muy, muy interesante, y muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. A ustedes. Hasta la vista. Nosotros nos vamos a publicidad y enseguida volvemos.